de una cuadrática cualquiera. Puede ser de cualquier forma. Puede ser 2x al cuadrado más 7x menos 15. Es una cuadrática completa. ¿Por qué? Tiene tres términos: cuadrático, lineal y coeficiente independiente. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Puede ser cualquiera. Si yo le pongo 3x al cuadrado más 5 igual a 0. Es de esta forma incompleta. Acá lo mismo, podemos cambiarle. Pongámosle x al cuadrado más 2x igual a 0. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿A quién es en este caso? En este caso A es 1 y el 1 no se lo escribe. Ya son simples ejemplos de ecuaciones cuadráticas, tanto completas como incompletas. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos algo que es importante, cuando hablamos de las ecuaciones lineales, ¿qué pasaba con el valor de la incógnita x? ¿Cuántos resultados o cuántos valores tenía x? Cuando era lineal, simplemente hallamos por cada ecuación que es un valor de x. Un valor. En una cuadrática encontramos un valor de x. ¿Qué pasa ahora? Ahora, como tenemos una ecuación cuadrática cuando el exponente ya es 2, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos ahora que hallar que ya no solamente un valor a x, sino dos valores a x, ya que en una ecuación cuadrática se tiene que extraer raíces cuadradas, y al momento que sacamos una raíz cuadrada tenemos que dos soluciones en x, dos posibles soluciones en x. Vamos a resolver las ecuaciones cuadráticas cuando tienen cómo se sacan las soluciones. Para ello se puede realizar de varias formas. Factorización. Se puede aplicar factorización. Recuerden los casos de factorización. A ver, ¿quién me recuerda este de aquí? ¿Qué tipo de caso de factorización podría ser? A ver, revisen los apuntes. Correcto, trinomio de la forma. Hay dos trinomios de la forma, ¿recuerdan? De aquí está la forma. De ax elevado a la 2n más bx elevado a la n más c. Esa es una forma. También cuando tenemos de coeficiente en el primero, se puede resolver de la otra forma, ¿verdad? Que de la x al cuadrado, o x a la 2n, más bx, en este caso el b a la n, bx a la n, ahí es, más c, que es la otra forma de factorización. Y también tenemos que la fórmula general para encontrar el resultado de una ecuación cuadrática. Esta fórmula general ya la vamos a aplicar más adelante. Ahora, miren, sabemos que tenemos varias formas de aplicar, ¿sí? Tenemos varias formas de aplicar. Vamos aquí mismo, recuerden, tres formas. Factorizar, esta aquí es factorización, esto aquí es factorización, y la tercera que es la fórmula general de la cuadrática, que simplemente me dice que es menos el término b más menos, ¿quién? La raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? De estas tres formas podemos resolver nuestra ecuación cuadrática. Ya vamos a ir explicándolas poco a poco cada una de ellas. Son los métodos para resolverlos. Ya vamos a ir explicando cada una de ellas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dígame. Miren, a ver, las letras son B, A y C. Miren acá la fórmula general. Vamos a ir identificando ya. Mi fórmula general que tenemos. A, ¿quién está? ¿Quién es A? El que acompaña a quién? A x al cuadrado. Vemos, aquí en este caso, ¿quién acompaña a x al cuadrado? El 2. Si fijan, el 2 es el valor de A. ¿Cuál va a ser mi valor de B? Recuerden, aquí está la B, que es 7 positivo. 7 positivo, listo.
y C. ¿Qué va a ser mi valor del C? Es menos 15. Menos 15, recuerden el signo. Lo otro no le pongo el signo porque son positivos. ¿Ya? Recuerden el signo. Ya, les doy más que nada primero las 3 fórmulas. Ahora vamos a ir aplicando poco a poco cada una de ellas. Vamos a ver las más sencillas primero. ¿Qué pasa cuando tenemos de esta forma una ecuación cuadrática? Ax al cuadrado igual a 0. Aquí queremos despejar x al cuadrado. ¿Sí? Queremos despejar y tener x. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Simplemente pasamos lo que ya habíamos visto, el a que multiplica a x al otro lado a dividir. X al cuadrado igual aquí a 0 sobre a. ¿Cuánto es 0 sobre cualquier número? 0 y se lo divide para cualquier número. ¿A qué va a ser igual? A 0, correcto. Se mantiene entonces x al cuadrado igual a 0. Luego, ¿qué pasa? Yo quiero tener el valor de x, no de x al cuadrado. ¿Qué hago? ¿Alguien alguna idea? Fácil. Cuando tengo, escuchen esto de aquí, cuando tengo una variable elevada al cuadrado, ¿qué pasa? Yo quiero que no esté al cuadrado. ¿Cómo hago? Simplemente un radical. ¿Y qué pasa? Recuerden, una ecuación, cuando yo aplico un radical de un lado, aplico del otro. Lo mismo, recuerden, si aplico de un lado algo, del otro lo aplico igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Recuerden, por propiedades, que da x igual a 0. Vamos a aplicar con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo de estas 4x al cuadrado igual a 0? Aquí es igual, simplemente x al cuadrado igual a 0 sobre 4. Recuerden que 4 multiplica, pasa a dividir. Ahora, ¿qué hago? Vamos a sacar las raíces. X va a ser igual a ¿qué? A 0. Vamos a ver ahora cuando tengamos de la siguiente forma. Ax al cuadrado más bx igual a 0. Miren, con la fórmula, ¿qué puedo hacer aquí? A ver, ¿qué se puede observar ahí? Díganme, ¿qué puede observar ahí? Ya, ¿qué más? ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, es incompleta, así es. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué tienen ahí? Correcto, factor común. ¿Por qué? Porque se repiten las mismas letras. ¿Qué hacíamos en factor común? Colocamos la misma letra que se repite, pero con el menor exponente. Luego, ¿qué pasa? Abro paréntesis. ¿Qué coloco en mi paréntesis? Simplemente la división. ¿De qué? De cada término para mi factor común. Ax al cuadrado para x, ¿qué me queda? A a la x. Más bx para x me queda b. Eso ya lo vimos en factorización. ¿Cómo saqué este valor? Fácil. Primer término, ax al cuadrado sobre x. ¿Qué pasaba aquí? Recuerden, no tengo con quién dividir ni multiplicar, lo dejamos tranquilo. Aquí, división. Miren, aquí vemos otro tema anterior que es que potenciación. Cuando tenemos división de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se restan. 2 menos 1, 1 que no se escribe y ya está. Miren, aquí está. Lo mismo pasa con el otro término. B a la x sobre x. ¿Qué pasa ahí? Recuerden, cuando tengo letras iguales en el numerador y denominador con el mismo exponente, simplemente las puedo eliminar, tachar. ¿Qué es lo mismo que yo diga x sobre x? X, 1 menos 1, 0. ¿Cuánto es esto? Esto es igual a b por 1. ¿Cuánto es b por 1? B. ¿Sí? Y esto es igual a esto. Ya sabemos de dónde salen estos valores del factor común. Y esto es igual a 0. Sigue siendo igual a 0. Ahora, recuerda, aquí viene una cosa importante. Cuando es normalmente una ecuación cuadrática, van a haber dos soluciones.
¿Cómo hallo esas dos soluciones? En el ejemplo anterior, las dos soluciones eran 0. ¿Sí? Sí, por eso simplemente sacamos una solución. Las dos soluciones eran 0. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando tenemos factores, recuerden esto, cuando tenemos factores, ¿cuántos factores tenemos? Dos factores, mi paréntesis y x. Aquí yo puedo realizar lo que es la igualación de factores. Es decir, yo separo cada factor, es decir, x, mi factor va a ser x, y mi otro factor, ¿cuál va a ser? ax más b. Los separo. ¿Y qué pasa? Cada uno los igualo a 0. Y listo. Cada uno se va a igualar a 0. Ahora, ¿qué pasa? Mi primer valor de x es igual a 0. Listo. Y encontramos mi primer valor de x. Es decir, que x es igual a 0. Cuando tenemos que encontrar valores de x, cuando son dos valores distintos, ¿ya? Distintos. ¿Por qué? Porque cada valor de x va a ser una solución para mi ecuación. En este caso vamos a colocar en la parte de abajo un sub 1 para decir que esta es una x, una, y la otra es otra x. ¿Ya? Ahora, vamos a despejar aquí x. Elimino paréntesis. ¿Qué me queda? ax más b igual a 0. Luego, ¿qué hago? Despejo x. Ya saben despejar. ¿Qué me queda? ax igual a ¿qué? A menos b. Ya que el b positivo pasa a restar. Luego, ¿qué pasa? Despejo x. A, que está multiplicando, pasa a dividir. Y aquí hemos encontrado ¿qué? X sub 2. Recuerden, cuando hablamos de ecuación de segundo grado, vamos a encontrar dos valores de x, que son dos soluciones para mi ecuación. Son dos soluciones para mi ecuación. Es decir, que cuando tenemos de esta forma, uno de mis valores de x va a ser 0. Y otro valor de x va a ser ¿qué? La división entre el término b para a. B para a, pero negativo. ¿Ya? Una cosa, esto de aquí es importante que repasen bastante, ¿sí? Porque va a ayudar mucho para lo que son funciones. Más adelante vamos a ver funciones lineales cuadráticas. Listo. Ahora, para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que x, en este caso, x sub 1 va a ser igual a 0. Y la x sub 2 va a ser igual a menos b sobre a. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 3x al cuadrado igual a ¿quién? A 6x. ¿Qué pasa ahí? Recuerden que toda ecuación cuadrática debe ser igualada a 0. Es decir, que mi 6x que está aquí positivo, recuerden, aquí hay un más 0 siempre. En este caso hay un 0 que no se lo escribe. ¿Qué pasa? Están sumando, pasa a restar, quedándome así. X al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Sí? 6x. ¿Ya? Es para que entiendan, cuando tengo una sola letra, un solo término, de una de igualdad, lo paso al otro, cambiando el signo, y me queda 0. Listo, ya tengo de la forma que quiero hallar. ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a aplicar lo mismo que hice acá. Primero, ¿qué tengo aquí?
Correcto. ¿Cuál es mi factor común? Correcto. El 3. ¿Por qué? Porque el 3 es múltiplo de 3 y también múltiplo de 6. Sería 3x. Correcto. ¿Qué me queda dentro? 3 para 3, 1. X al cuadrado para X, X. Menos 6 para 3 a 2. X para X, 0. Ya no se escribe nada. Porque X para X es 1. El exponente de aquí va a ser 0. Que me da 1. Igual a 0. Ahora, aplico lo que hice antes. ¿Qué pasa? Mis factores los separo. Entonces, X va a igualarlo a 0. Y acá tengo X menos 2 igual a 0. Despejo X. X sub 1 va a ser igual a ¿quién? El 3 pasa a dividir. 0 para 3. ¿A qué es igual? X sub 1 va a ser igual a 0. Acá, ¿qué pasa? X sub 2 va a ser igual a ¿quién? El menos 2 pasa al otro lado a sumar el 0. ¿Qué me queda? 2 positivo. ¿Ya? Hasta ahí he encontrado mis dos valores de X. X sub 1 que vale 0 y X sub 2 que vale 2. Esas dos son mis soluciones. ¿Para qué? Para mi ecuación cuadrática. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame. Recuerden, cuando tengo factores, es decir, una parte de multiplicación y la otra, porque esto recuerden, es un producto de dos términos, primero y segundo. ¿Qué hago cuando tengo igualado a 0? En las cuadráticas, cuando tengo igualado a 0, yo puedo separar cada factor, es decir, 3x, y de acá menos 2x, y los igualo cada uno a 0, para encontrar los valores, los dos valores de x. Porque con una cuadrática, que me dice prácticamente que tengo dos posibles valores de x. ¿Por qué tengo dos valores de x? Por esta pequeña razón. Miren aquí. ¿Qué pasa si yo tengo un ejemplo aparte? X al cuadrado. Si yo a x al cuadrado lo igualo, mejor dicho, reemplazo a x. X sub 1 va a ser igual a 4. Si yo reemplazo aquí, va a ser 4 al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué? ¿A qué es igual 4 al cuadrado? 16, correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo a x sub 2, recuerden, mi otro valor, le doy el valor de menos 4? Reemplazo acá. Menos 4 elevado al cuadrado. ¿A qué es igual? 16. Por esa razón es que cuando tengo mi exponente cuadrático, ¿qué pasa? Yo tengo dos posibles soluciones. ¿Por qué? Al momento de reemplazar con dos valores, me da que el mismo resultado. Por esa razón es que yo tengo solución x sub 1 y x sub 2 en una cuadrática. ¿Sí? En una cuadrática. Por este simple ejemplo, que yo puedo tener 4 elevado al cuadrado me da 16 y menos 4 al cuadrado también me da 16. Mis dos soluciones, x sub 1 y x sub 2, ¿qué pasa? Me dan el mismo resultado. ¿Ya? Por esa razón que en las cuadráticas buscamos dos valores en x. ¿Sí? Aplicando de esta manera. Separando factores, igualándolos a 0. Cada factor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perdón. Vamos a verificar
¿Cómo lo hacíamos en una ecuación lineal? Simplemente primero coloco mi ecuación principal, que es 3x al cuadrado igual a 6x. Reemplacemos. Mi valor de x1 debe satisfacer mi ecuación. Recuerden que para satisfacer debe dar el mismo resultado en ambos lados. 3, reemplazo. ¿Cuánto vale x1? 0 al cuadrado y 6 por 0. ¿Cuánto es esto? 0 al cuadrado es 0 por 3, 0. Igual a 6 por 0, 0. ¿Sí ven? ¿Se mantiene la igualdad o no se mantiene la igualdad? Sí se mantiene. Ahora vamos a ver qué pasa si yo le coloco mi segunda solución. Vuelvo a colocar mi ecuación. 3x al cuadrado igual a 6x. Reemplazo. 3. ¿Cuánto vale x sub 2? 2 elevado al cuadrado igual aquí a 6 que multiplica aquí a 2. Continúo. 3, 2 por 2, perdón, 2 al cuadrado. 4 igual aquí a 6 por 2, 12. 3 por 4, 12 igual a 12. Se cumple la igualdad. Por esa razón tenemos dos soluciones, ya que para ambas soluciones se cumple la igualdad. Es decir, que las dos soluciones que encontré, x sub 1 y x sub 2, satisfacen mi ecuación. Satisfacen mi ecuación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el silencio de los demás significa que sí está claro. Entonces, cuando yo tengo de esta manera, yo puedo aplicar también lo siguiente. 5x al cuadrado igual a menos 3x. Miren, primeramente, igualación a 0. Recuerda, aquí está el igual. Debemos realizar que siempre estén igual a 0. Fácil. 5x al cuadrado menos 3x pasa al otro lado a sumar. Igual a 0. ¿Ya? Listo. En antes aplicamos ¿qué? Factorización. ¿Verdad? Aplicamos lo que es factorización. Y separando factores. También, si tenemos, miren, si ven la forma es la misma, ¿qué pasaba? Yo puedo aplicar las fórmulas. ¿Dónde qué? Mi primer x sub 1 va a ser igual a 0. Listo. ¿Y cuál va a ser el valor de x sub 2? Es menos b sobre a. ¿Y quién es b? A ver, ¿quién es b? El 3, listo. Si coloco aquí menos, b es 3. ¿Y quién es a? 5, listo. Ya encontré mis dos soluciones. Pero recuerden una cosa. Estas fórmulas se aplican para esta forma nomás. Solo para esta. ¿Sí? Y miren, yo tengo la solución. X sub 1 y X sub 2. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa si yo aquí coloco mi ecuación 5x al cuadrado igual a menos 3x? Si yo reemplazo con 0 la primera parte y la segunda parte de igualdad,
¿A qué es igual todo esto? Esto es 0 igual a 0. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo? En vez de 0, coloco que el valor de x sub 2, que es menos 3 quintos. De 1 voy a colocar aquí menos 3 quintos al cuadrado igual a ¿qué? A menos 3 quintos. Resuelvo. 5. Abro paréntesis. Menos al cuadrado, ¿qué pasa? Menos por menos, más. 3 al cuadrado es 9. Sobre 5 al cuadrado. Listo. Igual a quién? Menos por menos, más. 3 por 3. 9 sobre 5. Luego, ¿qué hago ahí? Correcto. Le saco la quinta de 25. 5. La quinta de 5, 1. ¿Y qué me queda? 1 por 9. Me queda 9. Sobre 5 por 1. 5. ¿Igual a qué? 9 quintos. ¿Se mantiene o no se mantiene la igualdad? Esto de aquí es la comprobación. Recuerden, esto de aquí es la comprobación. ¿De quién? De mis dos valores o mis dos soluciones de X. Dígame. Ya listo. Está bien. Sí, lo estoy haciendo más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a subir un poquito el nivel. Si yo tengo 3x menos 1 igual a 5x más 2 sobre x menos 2, ¿qué hago ahí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea qué hago ahí? A ver, ¿quién me dice una idea? Lo que hago aquí es, como esto está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. ¿Qué me queda? 3x menos 1, perdón, ahí es, 3x menos 1, que multiplica aquí a x menos 2, igual a quién? A 5x más 2. Resuelvo. ¿Cómo lo hago? Primer término multiplica el primero, primer término multiplica el segundo. 3x por x, 3x al cuadrado. Más por menos, menos. 3x por 2, 6x. Vamos con el segundo término de mi primer paréntesis. Menos por más, menos. 1 por x, x. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. Igual a ¿quién? A 5x más 2. Luego, ¿qué hago? Ecuaciones de primer grado que hacíamos. Letras para un lado,
números para el otro. Listo. 3x al cuadrado menos 6x menos x. El 5 que era positivo pasa a ser menos 5x. Correcto, negativo. ¿Igual a quién? A 2 positivo. 2 positivo pasa al otro lado. Menos 2. Correcto. ¿Qué pasa ahora? Resuelvo. 3x al cuadrado 3x al cuadrado. ¿Cuánto es esto? A ver. Menos 12x. Menos 12x. Listo. ¿Es igual a qué? 2 menos 2, 0. ¿Qué pasó ahí? Es de esta forma. Es de esa forma. ¿Verdad? Ahora sí, resolvemos. Puedo aplicar, ya saben, la fórmula o irme directamente a lo que ya se hace. Sacar factor común. Factor común, ¿cuál sería? 3x. Abro paréntesis, ¿qué me queda? X menos 4x. Perdón, 4. El x ya lo sacamos de acá. Ahí sí. Igual aquí a 0. Ahora, separo. 3x igual a 0. Es mi 1. Aquí va a estar x sub 1. Y el otro lado va a ser ¿qué? X menos 4 igual a 0. ¿Cuál va a ser este aquí? X sub 2. Despejo x. X sub 1 va a ser igual a ¿qué? A 0 que divide 3. Por ende, va a ser 0. Miren, x sub 1, 0. Listo. Ahora la otra. X sub 2 va a ser igual a ¿quién? 4 positivo. Listo. Verifiquemos. Mi fórmula es que menos b sobre a. Menos, ¿cuál es b? Menos 12. Menos 12, recuerden, menos 12. El signo va acompañándolo. Sobre 3. ¿Qué pasa aquí? Tengo más por menos. ¿Qué me da? Menos. Por el menos de afuera. Más. Ya no lo escribo. 12 para 3. La tercera 1, tercera 4. 4 positivo. Y de las dos maneras, hemos que hallado x sub 1 y x sub 2. Y listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Recuerden, ya vimos de esta forma. Ahora vamos a ver de la siguiente manera. La forma de ax al cuadrado más c igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplemente despejamos x. X al cuadrado igual a menos c. Luego, ¿qué hacemos? X al cuadrado va a ser igual aquí a menos c sobre a. ¿Qué pasa aquí? En este momento yo voy a sacar ¿qué? La raíz. Raíz cuadrada de x y raíz cuadrada.
Al momento de que yo saco la raíz cuadrada de un término, ¿qué pasa? Yo tengo que añadir ¿qué? El signo más y el signo menos. Recuerden que la solución de una raíz cuadrada tiene dos valores. Por eso se llama raíz cuadrada. Va a tener signo más y signo menos. ¿De quién? Del resultado entre C sobre A. En otras palabras, vamos a separar las soluciones. La solución aquí está. X va a ser ¿qué? Más menos la raíz cuadrada de menos C sobre A. Es decir que yo tengo X sub 1, X sub 2. ¿Qué va a pasar con X sub 1 y X sub 2? Una va con el signo más, otra va con el signo menos. ¿Ya? Más y signo menos. ¿Y qué coloco después? La raíz cuadrada de menos C sobre A. Acá igual. La raíz cuadrada de menos C sobre A. ¿Ya? Se hace de esta manera. Pues hagamos una raíz cuadrada de cualquier número, va a ser siempre su positivo y su negativo. Es decir, que una solución va a estar el signo positivo y otra va a estar con el signo negativo. ¿Sí? Cuando tenemos de esta forma. Ya tenemos de esta forma. Por esa razón deben acordarse que al momento de escribir la fórmula general de la cuadrática, iba el signo más menos antes del radical. ¿Sí? Antes del radical había colocado el signo más menos. Recuerden, lo que hice primero fue despejar ¿quién? X al cuadrado. Luego, ¿qué hago? Aplico lo que es raíz. Cuando yo aplico la raíz cuadrada, le antecede ¿qué? El signo más menos. ¿Qué me quiere decir el signo más menos? Que estos son dos soluciones. Una que va con el signo más y otra con el signo menos. Sí, recuerden esto. Anteceden ¿quién? Un signo más y un signo menos. Vamos a verlo de dos maneras diferentes. Un ejercicio para que lo puedan comprender. Verán, X sub 1 va a ser igual a ¿qué? A más raíz de menos C sobre A. Y la X sub 2 va a ser igual a ¿qué? A menos raíz de menos C sobre A. Ya, para borrar esta parte y comenzar con los ejercicios. Empecemos. Si yo tengo X al cuadrado menos 16 es igual a 0. Vamos a hacer de dos maneras diferentes. La primera, voy a demostrarles que se puede realizar por factorización. ¿Por qué? Porque tengo que un binomio separado por un signo menos. Y ambos términos se puede sacar la raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. La raíz cuadrada de 16 es 4. Es decir que mi forma factorizada va a ser X menos 4 que multiplica a X más 4. Y vimos ahorita la factorización. Ya, esto es factorización. ¿Qué hago después? Recuerden, tengo factores 1 y 2. ¿Qué hacía yo? X menos 4 lo igualo a ¿quién? A 0. Y el X más 4 lo igualo a 0. Aquí le puedo colocar paréntesis como no. Eso no es problema. ¿Qué hago ahorita? Despejo X. X es igual a menos 4, pasa al otro lado, va a ser 4 positivo. ¿Qué pasa del otro lado? X va a ser igual aquí a menos 4. Va a ser X de 2. ¿Listo?
hemos encontrado los dos valores de x. X sub 1 positivo y otro negativo. Ya, aquí tenemos x al cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Qué tengo aquí? Factorizado. X menos 4, x más 4 igual a 0. ¿Qué hago después? Vamos, ya tengo mis dos soluciones, correcto. No hay problema. Ahora vamos a aplicar las fórmulas. ¿Qué pasa con primera x? ¿Qué me dice? Que va a ser positivo ¿para quién? Para la raíz cuadrada de quién? Del valor de c. ¿Quién es c? Es menos 16. Sobre a. ¿Quién es a? 1. ¿Por qué? Recuerden, el valor de a aquí es 1. El 1 no se escribe. Recuerden que a, b y c son números, coeficientes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? A ver, vamos a identificar. ¿Cuál es el valor de c? Menos 16. ¿Verdad? Está escrito de esta manera. ¿Quién es c? Menos 16. Ahora, ¿quién es a? Recuerden que a es el número que acompaña ¿qué? A x al cuadrado. Aquí, ¿qué número acompaña a x al cuadrado? El 1. Por esa razón, ¿qué dice mi fórmula? Es menos c sobre a. Es decir, menos, ¿quién? ¿Quién es c? Menos 16 sobre a. Por favor, el micrófono. Listo. ¿Quién es a entonces? A es 1. Ahora sí, continúo. ¿Qué tengo? Menos por el menos adentro. Menos por menos. Más 16. Ahora, raíz cuadrada de 16. 4. Y el signo más, pues, no se lo escribe. El signo más no se lo escribe. Y hemos encontrado mi primer valor. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo para hallar el otro. Fácil. Miren, el contenido de mi radical, ¿qué pasa? Es el mismo. Yo puedo colocar x sub 2 menos mi radical, ¿cuál va a ser? Raíz de 16. ¿Por qué? Porque es lo mismo. El contenido aquí que resuelva va a ser lo mismo para ambos. Ahí está. Va a ser igual a menos raíz de 16. Donde x sub 2 va a ser igual a ¿quién? A menos 4. ¿Verdad? Y ahí está. Hemos encontrado x sub 2, x sub 1. ¿De qué? De dos formas diferentes. De ahí cómo lo quieran resolver ustedes es cuestión suya. Aplicando fórmula para encontrar el valor de x sub 1 y x sub 2 o aplicando lo que es factorización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame. Recuerde que aquí afuera hay un menos. Menos por menos, más. 16 para 1, 16. Recuerde que el contenido es el mismo, porque aquí está la forma, es igual. Simplemente ya no hice el mismo paso, sino ya cogí ya resuelto. ¿Sí? Solo ya cogí resuelto para no ir con otro paso repetido.
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. Ya saben, recuerden, ¿quién es A? El valor, el número que acompaña a quién. A la variable al cuadrado. Recuerden eso. ¿Quién es B? El número que acompaña a quién. A la variable simple. Ahorita ya vamos a ver lo que son las ecuaciones cuadráticas completas. Vamos a aplicar la fórmula general. La fórmula general dice que es menos b, miren aquí, más, perdón, a ver, dice aquí más menos que la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Es decir, que cuando yo voy a hallar mis soluciones, se basan en quién, en el signo más y la otra en el signo menos, aquí. Ya vamos a ir resolviendo. Yo tengo la siguiente ecuación. X al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Aquí es más 6. Ahí sí. X al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Vamos a resolver de dos formas, tanto por factorización como por la fórmula general. Ya depende, ya digo, de ustedes. Vamos a ver por factorización. ¿Qué pasaba aquí? Tengo un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Abro dos paréntesis. A ver si va a ir aquí. Ahí. Abro dos paréntesis. ¿Qué pasa? Saco la raíz de mi primer término y lo coloco en ambos paréntesis. Luego, ¿qué hacía? Busco dos números que al multiplicarlos me den más 6 y su suma me dé menos 5. Sería menos 2, menos 3. ¿Por qué? Menos por menos, más 2 por 3, 6. Sumo menos 2, menos 5 me da, perdón, menos 2, menos 3 me da menos 5. Listo. ¿Qué hago ahora? Separo factores 1 y 2. X sub 1 menos 2 es igual a 0 y x sub 2 menos 3 igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Despejo x sub 1 igual a ¿qué? A 2. X sub 2 igual a 3. Listo. Encontré mi valor de x sub 1 igual a 2. X sub 2 igual a 3. ¿Sí? Lo único que me dice el 1 y el 2, por si acaso. El 1 y el 2, es decir, que yo ya tengo mi solución y mi otra solución. ¿Ya? Tengo dos soluciones. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Perdón? A ver, por favor, chicos. Esto de aquí es ¿qué? ¿Qué dice aquí? Es factorización. ¿Sí? Factorización. Simplemente de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Dónde qué me dice? Que cuando yo no tengo aquí un número diferente a 1, ¿qué pasa? Simplemente abro ¿qué? Dos paréntesis, de los cuales ¿qué hago? Primeramente extraigo la raíz cuadrada de mi primer término. Esa raíz cuadrada la coloco en ambos paréntesis. Luego, ¿qué hago? Busco dos números. Recuerden, siempre los números tienen signo. Busco dos números que multiplicados me den más 6 y la suma de esos dos números me dé menos 5. En este caso, dos números que multiplicados me den 6.
2 y 3. Recuerden, ambos con el signo menos. ¿Por qué? Menos por menos, más. Pero me dicen, ¿por qué no le pongo el signo más? Sí, también da. Más por más da más. 2 por 3, 6. Pero ¿qué pasa si yo lo sumo? Más 2, más 5, ¿qué me da? Perdón, más 2, más 3, ¿qué me da? Me da más 5. Y más 5 no es igual que menos 5. Por esa razón, le coloco el signo menos a ambos. ¿Por qué? Menos 2, menos 3 me da menos 5. Y he cumplido con la factorización, con el caso de factorización. Ahora, ¿qué hago? Separo factores, lo que ya vimos anteriormente. Un factor, otro factor. Separo aquí mi uno factor y el otro acá. Y ambos los igualo a 0. Simplemente, ¿qué hago después? Despejo x. Y x menos 2 pasa igual a x igual a 2. ¿Por qué? El menos 2 pasa a sumar. Lo mismo pasa con el x sub 2 igual a x sub 2 menos 3 igual a 0. El menos 3, como está restando el x, pasa al otro lado a sumar. Y me queda que la solución x sub 1 es 2. Y mi otra x es 3. Aquí está. Recuerden que las x sub 1 y sub 2 significan simplemente que son dos valores de x. ¿Ya? Son solamente dos valores de x. Es decir, que no importa quién sea 1 y quién sea 2. Simplemente diferenciar que este es un valor y este es el otro. ¿Ya? A ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Listo. Vamos a aplicar lo que es la fórmula general. ¿Sí? Ya la tengo copiada ahí. Simplemente voy a reemplazar los valores. Recuerden, quién es A, quién es B y quién es C. Listo, empezamos. Menos B. ¿Quién es B? Primero pongo el menos. ¿Quién es B? Menos 5. Todo el signo, recuerden eso. ¿Qué viene aquí? Más, menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Quién es B? Es menos 5. ¿Qué? Al cuadrado. Recuerden el signo, siempre que tengan los signos. Menos. ¿Qué dice? 4. Que multiplica ¿quién? Al valor de A. ¿Quién es A? 1. Que multiplica al valor de C. ¿Quién es C? C. Positivo. Recuerden que los positivos no llevan signo. Eso sí es obvio. Pero el menos es muy importante. El menos sí es muy importante. Ya que el menos cambia el signo, cambia el valor a todo. ¿Sobre quién? Sobre 2A. ¿Quién es A1? Simplemente he reemplazado los valores para mi fórmula general. ¿Sí? Solamente he hecho eso. Listo. Ahora sí comienzo a multiplicar, sumar, si es el caso. Menos por menos. Más 5. Más menos, más menos. ¿Quién? La raíz de quién? Menos al cuadrado es más, porque es menos por menos. 5 al cuadrado es 25. ¿Qué sigue? Menos, ¿quién? 4 por 1, 4 por 6, 24. Sobre 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué hago? Por si acaso, todo esto es igual a X. Antes que me olvide, todo esto es igual a X, sí. Después van a decir de dónde sale. Ya. El valor de X se va a hallar de esta ecuación, la fórmula general. Listo, vamos a seguir resolviendo. 5 más menos ¿quién? La raíz cuadrada de ¿quién?
25 menos 24, 1 sobre 2. Resuelvo aquí. 5 más menos 1 sobre 2. Al momento que ya no tengo nada más que hacer aquí, no puedo resolver nada más. Ahora sí voy a separar el signo más y el signo menos. Ahora sí los voy a separar. Ahora sí coloco x sub 1 va a ser igual a ¿quién? Al 5. Puedo coger el más o el menos, es lo de menos. Más 1 sobre 2. Y también puedo coger x sub 2. Entonces igual aquí a 5. Si ya cogí el más, tengo que coger el menos 1 sobre 2. Resuelvo. Esto es 6 sobre 2. ¿A qué es igual? 6 para 2 a 3. Ahora aquí, 5 menos 1, 4 sobre 2. 4 para 2 igual a 2. ¿Ya? Recuerden que les dije, el numerito que está abajo solo indica que son dos números diferentes. X sub 1 y X sub 2. Pero miren, ¿cuál X dice valor a 3 es igual que la caja? Aquí está. Y el otro valor de X me dice que es igual a 2. Aquí está. Recuerden, el orden de estos numeritos no importa. ¿Sí? Simplemente el resultado, que son los dos números, 3 y 2. Aquí está, 3 y 2. ¿Coinciden? Sí. Y hemos encontrado por factorización y por la fórmula general el mismo valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, como les mencioné, no es necesario que hagan los dos casos. Ya depende de ustedes cuál quieran hacer. Si yo les dije, pueden hacer de dos formas diferentes. ¿Cómo lo compruebo? Fácil. Apliqué ¿qué? Factorización y me salió esto. Ahora, aplico con la fórmula general y me sale lo mismo. Significa que yo puedo hacer de cualquier forma, ya sea por factorización o por fórmula general. No es necesario hacer las dos formas. Simplemente la que más se acomode en usted o la que les pidan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vengo y les digo, ¿saben qué? Realicen esto, esta ecuación de aquí de segundo grado por factorización. Ahí deben coger y realizarlo por factorización. ¿Sí? Más que nada es eso de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Claro, solo una. Solo les digo que se puede hacer de varias formas. ¿Ya? Se puede hacer de varias formas. Ahora sí, en el resto del tiempo que queda, para que sigan resolviendo el taller. ¿Sí? Van a ser solo los impares. ¿Sí? Repito, solo los impares. Claro, ahí está completo. Por eso les mandé de todos los temas ahí para que lo tengan y no enviarles a cada rato